A todos, estamos de vuelta acá con nuestro ciclo de charlas realizado por Laboratorios Vago con el objetivo de informarle a nuestros pacientes y informarles con relación a algunas patologías que actualmente aqueja a la sociedad paraguaya. En esta oportunidad queremos dar la bienvenida a la doctora Maura Arce. ¿Cómo está, doctora? Muy buen día a todos, a Alejandro, gracias por la invitación. Muy contenta de poder compartir con ustedes y con los pacientes un poco de información. Perfecto. Bueno, en este momento, como ustedes ya saben, vamos a hablar sobre un tema muy importante en el mercado paraguayo, que es el hipotiroidismo. Antes de comenzar, me gustaría presentar un poco la doctora Maura Arce, es doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Asunción. Además, es especialista en Medicina Interna, especialista en Endocrinología y Metabolismo. Además, es docente de pregrado en la Universidad Nacional de Asunción, docente de posgrado en Endocrinología de la Universidad Nacional de Asunción. Además, ella es miembro de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo y miembro de la Sociedad Paraguaya de Diabetes. Nosotros estamos con este ciclo de entrevistas, doctora, te comento, con el objetivo de informar un poco a nuestros pacientes sobre algunas patologías que actualmente aqueja a la sociedad, y entre ellos el hipotiroidismo. Este es un tema que con frecuencia recibimos consultas y nosotros cuando podemos estamos transfiriendo la información a los médicos. Pero justamente aprovechando esa situación dijimos, ¿por qué hacemos un ciclo de entrevistas con médicos referentes de cada área con el objetivo de enseñarle a los pacientes sobre esa patología en específico? En este caso me gustaría comenzar, doctora, haciendo algunas consultas. Entre ellas, la primera consulta que te quería hacer es, doctora, ¿qué es el hipotiroidismo? No se habla con tanta frecuencia, doctora. Me parece muy interesante educar sobre todo para que todos podamos aprender el hipotiroidismo. Yo suelo explicar a mis pacientes y también a mis alumnos que el hipotiroidismo, o sea, la glándula tiroides se encuentra acá en la base del cuello y produce una hormona que regula el metabolismo. Eso quiere decir que regula la velocidad con que trabaja nuestro cuerpo. Le dice cuán rápido tiene que funcionar, más rápido o más despacio. Y cuando tenemos hipotiroidismo, quiere decir que funciona mucho más lentamente. Entonces, por eso podemos tener una variedad de síntomas que pueden ir desde el cerebro, desde el cabello hasta los pies, de forma de que estos elementos del cuerpo funcionen más lentamente. Perfecto. ¿Hay alguna edad donde comienza los trastornos de tiroides, doctora, o es muy relativo? La verdad que puede presentarse en cualquier momento de la vida, ¿verdad? Claro que hay picos donde es más frecuente. Por ejemplo, en las mujeres, alrededor, o en los varones también, alrededor de la tercera y cuarta década de la vida es mucho más frecuente. Pero puede producirse también en los ancianos, hay un hipotiroidismo del anciano. Puede producirse también en la adolescencia, hipotiroidismo en la adolescencia. En las embarazadas también, hipotiroidismo en las embarazadas. Y también tenemos en los niños y también tenemos un grupo muy especial y vulnerable que es el hipotiroidismo congénito, los niños que ya nacen con este tipo de alteraciones. Por eso es que se hace, habrán escuchado alguna vez el test del piecito, para hacer una búsqueda. Como ellos son pequeñitos y muchas veces no tienen unos síntomas muy manifiestos, uno no se da cuenta muy frecuentemente, entonces ya se le hace un test al nacer. Entonces ya se le instaura o se le da un tratamiento antes de que produzcan daños que puedan ser irreversibles en el sistema nervioso de los bebés. Perfecto, doctora. Pero, ¿actualmente existe una prevalencia entre hombres y mujeres o es muy relativo? ¿Cuál sería la prevalencia? No, siempre las enfermedades tiroideas son mucho más frecuentes en las mujeres, en una relación que puede ser variable entre cada país, pero más o menos entre 6 a 9 a 1, o sea que por cada 6 mujeres o 7 mujeres que tengan enfermedades tiroideas hay un varón que tenga una enfermedad tiroidea. Pero muchas veces ese varón que tiene problemas tiroideos es mucho más agresivo o mucho más rebelde de tratar.
dependiendo un poco de la causa, pero generalmente son más agresivos en los varones. En los varones, Sí. más la agresividad es superior en los varones. Porque entonces, teniendo en cuenta toda esta situación, creo que sería óptimo entonces incorporar el estudio de endocrinología en los estudios de rutina que hacemos normalmente. Sí, es muy importante hoy en día. A veces, como los endocrinólogos no somos muchos en número, pero también un clínico puede también orientar y ver esta determinación y también observar este tipo de problemas, y ya cuando ve alguna cosa que no pueda resolver, derivarnos a nosotros, ¿verdad? A los endocrinólogos. Pero es muy importante, sobre todo en aquellas personas que tengan ya antecedentes familiares, porque es una enfermedad que es muy hereditaria. Si mi mamá, si mis hermanos, si mis tías tuvieron problemas tiroideos, probablemente yo vaya a tener, o puede ser que no también, pero es importante hacer la pesquisa, la búsqueda, sobre todo en momentos especiales de la vida, por ejemplo, en la adolescencia, en el embarazo, en las mujeres, y en alguna situación especial de algún cambio en mi vida, en algún cambio en mi comportamiento, algún cambio en algún síntoma. Entonces, recurrir a una evaluación con un endocrinólogo o con un clínico que pueda luego derivarme al especialista. Directamente. Entonces, para una persona normal, común y corriente, ¿cómo uno evalúa si su glándula tiroides tiene un mal funcionamiento, doctor? La tiroides entonces es así muy compleja porque es sistémica. Esta hormona va por todo el organismo, entonces puede producir muchos síntomas diversos en cada persona. Hay gente que es muy susceptible, o sea que es muy lábil, es muy sensible. Pequeñas alteraciones ya le dan síntomas, y otras que necesitan alteraciones muy elevadas para producir síntomas. Entonces vamos a ir así nombrando algunas cosas más frecuentes. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, en la mente, ¿verdad? Hay el enlentecimiento del pensamiento, cansancio, a veces estamos irritables, nerviosos, no tenemos paciencia, no dormimos bien cuando tenemos hipotiroidismo. En el cabello, caída de cabello, suele ser una consulta muy frecuente de problemas tiroideos. La piel seca, ¿verdad? A veces acné también tiene que ver con el hipotiroidismo. En el corazón puede haber, por ejemplo, problemas de arritmias del corazón, ¿verdad? Que pueden ser pueden ser por supuesto algo mucho más agresivo, algo que puede producir a veces problemas más graves, de enfermedades más graves. También presión alta se puede producir, sí, presión alta. También problema de las uñas, fragilidad de las uñas, se caen, se rompen las uñas. En el intestino puede haber, por ejemplo, constipación, digestión lenta, a veces un poco de reflujo porque no digieren bien las comidas, y los músculos a veces están un poco cansados, fatiga fácil. Y así en general lo que podemos decir es que todo el organismo funciona un poco más lento de lo que tendría que funcionar. ¿Y cómo yo me doy cuenta? Generalmente es porque hay un cambio en lo que yo era normalmente. Yo era de determinada manera y luego ahora estoy cambiando. A veces un poco más brusco y otras veces un poco más insidioso, un poco más lento ese cambio. Entonces, ese cambio es lo que me tiene que llevar a la consulta a ver por qué está ocurriendo. Puede ser que sea tiroides o puede ser que sea otra cosa también. ¿Sí? Sí, doctora, estaba escuchando que hablaste de uno de los principales síntomas del tema del estrés. ¿Cómo yo puedo identificar si realmente es estrés de repente por un tema laboral o algo por el estilo, o si va relacionado específicamente con el mal funcionamiento de las tiroides? Y realmente es un tema demasiado relacionado, está interrelacionado. Puede ser que sean dos enfermedades diferentes o que estén mezcladas. Puede darse el caso de que el estrés desencadene un problema tiroideo, por ejemplo, que el estrés empuje a que ese problema de tiroides se despierte. O puede ser también que haya un problema de estrés y que no sea tiroides, ¿verdad? Y los síntomas son similares, ¿verdad? Porque también voy a tener fatiga, voy a tener insomnio, voy a tener irritabilidad en el caso del estrés. Y es por eso que es importante acudir con el
con el médico, con el clínico, con el endocrinólogo para que pueda evaluarme y derivar, ¿verdad? Y evaluar bien qué es lo que está ocurriendo. Si es estrés, si es problema tiroideo, si son ambas cosas y si tengo que tratarme con un especialista, con un psicólogo, psiquiatra, si es que eso amerita. Claro. Entonces están muy ligadas. Muy ligadas, sí. Sí. Ahí el médico endocrinólogo, entonces, si ve que el problema no es de las tiroides, tiene que derivar a un especialista. Exactamente. Psiquiatra, psicólogo. Y muchas veces también, o sea, y es demasiado importante, en todas las enfermedades psicológicas o psiquiátricas, casi siempre hay que evaluar tiroides primero, porque siempre es un gatillante, un desencadenante, algo que empuja ese problema, ¿verdad? Muchas veces inclusive hasta los trastornos de psicológicos o psiquiátricos se tratan también primero los problemas tiroideos para que eso mejore, o sea que están muy ligados, siempre deben evaluarse primero. Teniendo en cuenta que una de las patologías que más acarrea el problema de las tiroides, que es el estrés, ¿esto ya acarrea de por vida, doctora, o tiene un tratamiento también con relación al estrés? El estrés, bueno, como algunas enfermedades, hay muchos tipos de enfermedades tiroideas. Siempre decimos hipotiroidismo, pero el hipotiroidismo es grande, tiene muchas formas, muchos tipos de enfermedades tiroideas. Por eso es que le alentamos a la gente a que consulte con su especialista, con el médico, porque a veces se guían por lo que dice la vecina, mi vecina toma esto, mi vecina toma aquello y yo también voy a tomar. Pero no es tan así porque hay diferentes tipos y tenemos que evaluar en cada caso. Yendo un poco al estrés, el estrés, por ejemplo, si fuera una enfermedad autoinmune, que la mayoría de los problemas tiroideos son problemas autoinmunes, por ejemplo, la enfermedad de Hashimoto, entonces el estrés puede, así como dije, empujar y gatillar que se despierte esa enfermedad. Muchas veces cuando pasa el estrés se puede volver a apaciguar, a normalizar esa disfunción, ese problema tiroideo, entonces pasar. Pero la mayoría de las veces viene para quedarse. Entonces muchas veces yo le digo a los pacientes, bueno, ahora tenemos un problema tiroideo, vamos a empezar a evaluar y ver el seguimiento. La evolución es demasiado importante. Entonces en el tiempo nosotros vemos cómo se va a comportar, si va a ser para toda la vida o se va a ir nuevamente, ¿verdad? Entonces alentamos a los pacientes a que no dejen su tratamiento, que siempre sigan con su médico tratante, que si alguna vez, que en la mayoría se sigue de por vida, pero en algunos casos se puede retirar la medicación, pero que sea siempre con un consejo de su médico, que el médico sea el que retire la medicación, no porque yo ya me siento bien, retiro la medicación. Ahí está, justamente teniendo en cuenta lo que estamos hablando, ¿cuáles son, podríamos citar, doctora, acá en Paraguay, cuáles son las patologías que van relacionadas con las enfermedades tiroides, ¿verdad? O sea, si es que nosotros queremos identificar cuáles son con mayor frecuencia las patologías que acarrean el mal funcionamiento, problemas cardíacos, habíamos hablado, ¿verdad? O sea, si podemos dividir en dos grupos, ¿verdad? La tiroides en sí puede producir problemas, por ejemplo, de la fertilidad, ¿verdad? Fertilidad. Por ejemplo, eso es demasiado frecuente, ¿verdad? Las personas a veces, o las mujeres tienen alteraciones en la menstruación, o muchas veces no quedan embarazadas, o si quedan embarazadas tienen abortos a repetición, ¿verdad? Por ejemplo, eso. O si se quedan embarazadas, sus niños pueden tener alteraciones en su crecimiento y desarrollo, sobre todo en la parte neurológica, en la parte intelectual, en la parte de la inteligencia de su niño, ¿verdad? Entonces es demasiado importante en ese aspecto. Después, si uno tiene hipotiroidismo, también puede tener problemas en el corazón, arritmias en el corazón, por ejemplo, puede tener presión alta, puede tener colesterol alto, ¿verdad? Y eso, por supuesto, dar una enfermedad cardiovascular, infartos, derrames, ¿verdad? Puede tener problemas de las articulaciones, artrosis, también problemas de los nervios, puede producir, por ejemplo, el famoso yehui, el hormigueo que tenemos a veces los que tienen los pacientes, y también puede ser en cierto grado obesidad. Y también hay otras enfermedades que pueden influir sobre la tiroides, por ejemplo, obesos. Si bien la tiroides puede hacer que uno sea obeso, también cuando uno es demasiado obeso, esa obesidad, así la grasa también puede
impregnarse en la tiroides y puede hacer también un mal funcionamiento. Entonces también puede hacer que la obesidad misma ataque a la tiroides. También puede ser otros medicamentos que yo puedo tomar, por ejemplo, amiodarona, que tiene yodo en su formulación, puede atacar y hacer un mal funcionamiento de la tiroides. O litio, también otros medicamentos que se toman pueden atacar la tiroides. O sea que cuando uno toma determinados fármacos, tiene que informar a su médico sobre los fármacos que está tomando para que el médico pueda evaluar e interpretar en el contexto que tiene el paciente. O sea que es una visión integral que uno tiene que tener en el paciente y con la tiroides para saber cómo puede afectar el funcionamiento del organismo. Teniendo en cuenta esas patologías, la verdad que son muchos temas que veo realmente. No dimensionamos de repente un tema tan importante como el hipotiroidismo y todo lo que pueda acarrear, ¿verdad? Pero actualmente existen tratamientos para lo que es el hipotiroidismo, doctora, ¿verdad? Sí, es una enfermedad, como le dije, o sea, tiene muchas aristas, muchos colores, muchos matices, pero tiene un medicamento tan noble, tan sencillo, ¿verdad? Que es la levotiroxina, que podemos utilizar, que podemos reemplazarla completamente, que es prácticamente similar a la hormona que produce nuestra tiroides y que los pacientes no se desesperen de que mi vecina toma tanto, mi otra vecina toma tanto, no importa la cantidad, sino que nosotros podemos evaluar con el análisis y podemos titular, eso quiere decir medir la cantidad que le vamos a dar y nosotros podemos hacer que el paciente sea como un paciente normal, que vuelva a su vida normal sustituyendo la hormona con la levotiroxina, ¿verdad? O sea que el hecho de que tenga un problema de tiroides no significa que se va ni que se va a morir, ni que va a funcionar mal, no, que tiene tratamiento y que puede hacer su vida completamente normal si sigue un tratamiento correcto. Nosotros cuando vemos esta patología tan importante realmente en nuestro día a día, ¿nosotros podemos hacer algo para evitar que de alguna u otra forma el mal funcionamiento de las tiroides o es muy relativo, doctora? Y en cierta manera, sí y no. Tendría dos formas de respuesta, digamos, porque no hay algo estrictamente así necesario para el buen funcionamiento. Muchos pacientes dicen, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Verdad? Y no puedo darle una respuesta muy específica, pero sí lo que les puedo decir es que obviamente que un buen funcionamiento, una buena alimentación, una alimentación saludable, una actividad física regular, no tanto estrés, es difícil decir no estrés, pero por lo menos tratar de regular estrés, eso siempre va a hacer al buen funcionamiento del organismo y por supuesto va a ser un organismo saludable y va a prevenir en cierta manera. No puedo decir que va a evitar en un 100%, pero sí voy a hacer todo lo que está a mi alcance para evitar que mi tiroides se descomponga o que se descompense. Pero existen algunos alimentos como el selenio, microelementos que protegen un poco, pero si en realidad yo tengo una alimentación saludable con frutas, verduras, actividad física, elimino un poco el estrés, actividad saludable, entonces estoy haciendo lo que está a mi alcance para evitar ese tipo de enfermedades. Perfecto. Por último, la consulta otra. ¿Qué recomendarías a aquellos pacientes que ya se les identificó con problemas de tiroides? ¿Qué recomendación general le podrías dar a aquellas personas? Primero que nada, que es una enfermedad que en general no es mortal, que tiene seguimiento, que si uno hace y toma la medicación como se le indica adecuadamente, requiere no más que 2 controles al año, que no dejen su control con el endocrinólogo o con el especialista que le está siguiendo, que no abandonen la medicación y que tengan una alimentación saludable y que persistan siempre en el control y en el adecuado control de la salud, ¿verdad? Que no se cansen, porque muchas veces se cansan porque es una enfermedad crónica y entonces como toda enfermedad crónica a veces ocasiona estrés, es ir a consultar con el médico. Pero como les digo, dentro de todo no son más que 2 consultas al año si están bien controlados. Entonces les insto a que sigan siempre al control con el endocrinólogo porque van a gozar de una buena salud. Perfecto, qué sana recomendación realmente. Agradecido por su tiempo, doctora. Yo sé que estás a full
le robamos un poco del sanatorio y las consultas diarias para hacer justamente este tipo de cosas, entrevistar un poco a la doctora con el objetivo de enseñarle un poco a nuestros pacientes. Doctora, yo te quiero invitar para otras entrevistas donde queremos hablar sobre los efectos de la cirugía de tiroidea y también hablar un poco del cáncer de tiroides. ¿Puede ser? Sí. Nosotros estaríamos agendando este el próximo lunes y así progresivamente con el objetivo, o sea, es cuestión de organizarnos, ¿verdad, doctor? Bueno, más que agradecido, yo creo que nuestros pacientes salieron de aquí conociendo un poco más sobre lo que es esta enfermedad y sobre todo con sanas recomendaciones que hacen que de alguna u otra forma estén un poco más tranquilos los pacientes. Doctora, un placer como siempre. Esperamos que se pueda volver a replicar esto próximamente y hablar también sobre otras enfermedades, sobre un poco lo que es el diabetes, el tema del metabolismo, que con el correr del tiempo podríamos agendar una entrevista, si le parece, doctor. Me encanta educar, me encanta hablar con los pacientes. Yo soy la agradecida con ustedes por este espacio. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. ¿Sí? Bueno, terminamos hoy nuestra entrevista. Les invitamos a compartir, como siempre, una vez a la semana o 2 veces a la semana en función a nuestro cronograma. Nosotros estaríamos compartiendo con ustedes en las redes sociales el cronograma de entrevistas con médicos referentes de cada área con el objetivo de seguir enseñando a nuestros pacientes. Bueno, agradecida por todo y nos estaremos viendo próximamente. Chao, chao, gracias.